Mirna Aguilar, Presente. gracias. Aceret Facio, Presente, profe. gracias. Jennifer Sánchez, Presente. gracias. Leslie Reyes, Presente. gracias. Natalia Uc, Presente, profe. gracias. Yaday Wicap, Presente, profe. gracias. Misael Zip, Presente, maestro. gracias. Reina Morales, Presente, profe. gracias. Y Danichi, Presente, profe. gracias. Bueno, pues muy buenos días muchachos. El día de hoy vamos a empezar a ver una nueva parte. Vamos a empezar a ver algunos temas relativos a lo que es la neuroanatomía y neurofisiología del sistema nervioso. En este caso, nuestros compañeros, en este caso Daniel y Misael, nos van a estar apoyando para este proceso de evaluación. ¿Sí? Les pido por favor que presten atención a lo que ellos nos van a estar presentando. Adelante. Ahorita presente, maestro. Sí. ¿Sí se ve? Sí. Bueno, pues, primeramente, buenos días. El día de hoy les vamos a compartir acerca del tema de la organización anatomofuncional del sistema nervioso. Va a estar a cargo de la exposición mi compañero Daniel y su servidor Misael. Bueno, pues para que comencemos vamos a hablar un poco de las divisiones del sistema nervioso. Bueno, como sabemos, todas las actividades que nuestro cerebro realiza está, están reguladas por un mecanismo que es nuestro sistema nervioso. Bueno, ¿en qué consiste el sistema nervioso? Bueno, ese se encarga de coordinar nuestras actividades, ya sean sensitivas, motoras, vegetativas, cognitivas y comportamentales de nosotras las personas. Gracias a la capacidad que tiene nuestro sistema para recibir, transmitir y emitir las informaciones. Bueno, pues nuestro sistema nervioso, como podemos ver en la tabla que les estoy compartiendo, se divide en dos. Las principales son el sistema nervioso central y el sistema nervioso periférico. El sistema nervioso central está conformado por dos partes principales, que es el encéfalo y la médula espinal. Y bueno, el encéfalo engloba tres partes principales, que es el cerebro, nuestro cerebelo y el tronco cerebral. En el cerebro se encuentra nuestra corteza cerebral y el subcórtex. Y en el tronco cerebral se encuentra el mesencéfalo, la protuberancia y nuestro bulbo raquídeo. En la parte de la médula espinal igual abarca cinco partes principales, que es la cervical, la dorsal, la lumbar, la sacra y la coxígea. Bueno, y en la parte de nuestro sistema nervioso periférico igual se divide en dos, que son los nervios craneales y los nervios espinales. Los nervios craneales se conforman por 12 pares, que son los que están en la tabla, que tenemos el olfatorio, el óptico, el oculomotor, el troqueal, el trigémino, el abducens, el facial, el vestíbulo coclear,
el glosofaringio, el vago, el accesorio espinal y el hipogloso. Y los nervios espinales son 31 pares. Tenemos 8 pares cervicales, 12 dorsales, 5 lumbares, 5 sacros y un coxígeo. Bueno, hablemos de las conformaciones. Bueno, como sabemos, y les enseñé en la tabla, se divide en dos, el sistema nervioso central y el sistema nervioso periférico. Ahora, la parte del sistema nervioso central es el que está formado, como ya les había mencionado, por el encéfalo y la médula espinal, como podemos ver en las imágenes que les estoy presentando. Bueno, el encéfalo, como les mencioné, está integrado por el cerebro, cerebelo y el tronco cerebral. El sistema nervioso central consta de una doble protección ósea y meningia, que es el cráneo y las vértebras, las que forman la cubierta ósea del encéfalo. Y la médula espinal, mientras que internamente está cubierta por 3 meninges, que son, como ya sabemos, la dura madre, los aracnoides y la pía madre, que son las que protegen nuestra médula espinal, el tronco cerebral, nuestro cerebelo y nuestro cerebro. Bueno, ahora la parte del sistema nervioso periférico y su conformación. Bueno, nuestro sistema nervioso periférico es un conjunto de estructuras que se constituye por nervios y ganglios nerviosos. ¿Cuál es su función? Su principal función es establecer comunicación entre el sistema nervioso central y el resto de nuestro cuerpo. Podemos poner un ejemplo, por ejemplo, el cerebro es una fábrica. Ahí se realiza todo, se fabrica todo en el cerebro, que es nuestro sistema nervioso central. Y el resto del cuerpo, o sea, nuestro sistema nervioso periférico, que son los nervios, son como las carreteras donde se distribuye todo lo que se va creando en la fábrica, que sería nuestro cerebro. Los nervios son agrupaciones de fibras nerviosas situadas en el exterior del sistema nervioso central. Hay dos tipos según su localización. Tenemos los nervios espinales y los nervios craneales. Los nervios craneales son los que tienen 12 pares que les mencioné en la tabla. Estos emergen desde el tronco cerebral hacia la parte de arriba. Mientras que los espinales sobresalen a lo largo de toda nuestra médula espinal hasta donde termina, la parte de hasta abajo. Los ganglios nerviosos que les mencioné al principio, que son agrupaciones de neuronas intercaladas a lo largo del recorrido de nervios o en raíces. Y como el maestro me pidió que no nos enfoquemos tanto en la parte de las neuronas, solo les puse una imagen para que recordemos cómo se conforman. Ahí tenemos las dendritas, la célula de Schwann, la mielina, los axones, etc. Bueno, como les había dicho, nos decía que se dividía en dos, el sistema nervioso central y el periférico, pero también nos mencionaba que se dividía el sistema nervioso de nuestra actividad voluntaria y el sistema nervioso autónomo, que son otras subdivisiones. Bueno, el sistema nervioso de la actividad voluntaria, como lo dice su nombre, es el que se encarga de ayudarnos a hacer nuestras actividades con una intención que nosotros lo podemos controlar. Este se localiza en las estructuras anatómicas del sistema nervioso central y es el responsable de nuestras actividades sensoriales, motoras o cognitivas, que se realizan de un modo intencional, mientras que el sistema nervioso vegetativo o autónomo es el responsable de realizar actividades que no están dirigidas conscientemente por la actividad voluntaria. Esto es más como por reflejos y actúan inconscientemente dentro de nosotros sin que nos demos cuenta. Dice actividades involuntarias como la inervación visceral, la actividad neuroendocrina, la actividad refleja y el control postural. El sistema nervioso autónomo consta de dos divisiones. Se divide en sistema simpático y parasimpático. Aquí en una imagen les puse las maneras en las que se dividen, es parasimpático y el simpático, y las diferentes influencias que tienen dentro de nuestro sistema. Por ejemplo, en el parasimpático, ¿qué provoca? Nos contrae las pupilas, estimula nuestra salivación,
contrae nuestras vías aéreas donde respiramos, ralentiza o alenta nuestras pulsaciones del corazón, estimula actividad del estómago, inhibe liberación de glucosa, estimular vesícula biliar, estimula nuestra actividad intestinal, contrae la vejiga y promueve la erección genital. Por el contrario, el sistema simpático, dilata nuestras pupilas, inhibe la salivación, relaja vías aéreas, sube o aumenta nuestras pulsaciones, inhibe cualquier actividad del estómago, estimula nuestra liberación de glucosa, inhibe cualquier actividad intestinal. Esta segrega epinefrina o neropinefrina y relaja la vejiga. Y en algunas ocasiones promueve las eyaculaciones y contracciones vaginales. Bueno, ahora vamos a pasar a la parte de las principales estructuras. Vamos a hablar primero de la médula espinal. Bueno, la médula espinal es una estructura que está situada debajo de nuestro bulbo raquídeo, como prolongación de nuestro tronco cerebral. Es parte del mismo tronco, pero es una parte extra. Esta tiene forma de cilindro aplanado por la zona anteroposterior y se aloja en el interior del canal vertebral. Este se divide en 5 regiones: el cervical dorsal, el lumbar, la sacra y la coxígea, como les mencionaba al principio. Esta médula espinal se conforma de 31 segmentos, de los cuales salen nuestras raíces de los nervios espinales, es decir, a lo largo de toda nuestra médula espinal. ¿Cuáles son sus principales funciones? Bueno, como sabemos, esto es principalmente fundamental para nuestras actividades diarias, pero esto principalmente recibe y procesa nuestra información sensorial procedente de nuestra piel, los músculos, articulaciones y nuestras extremidades del tronco, así como la que procede de nuestros órganos internos. También controla los movimientos de nuestras extremidades y del tronco a través de motoneuronas. Esta se encarga de realizar actividades reflejas, como el reflejo de Babinski o el reflejo rotuliano. Ahora hablemos del tronco cerebral. El tronco del encéfalo o el cerebral está situado entre nuestra médula espinal, aquí como vemos en la imagen, la médula está en la parte de abajo, y los hemisferios cerebrales, que es la parte de arriba de nuestro cerebro. Este se divide en 3 áreas. Aquí las puse de diferentes colores. Se divide en el bulbo raquídeo, que es el verde, nuestra protuberancia, que es el amarillo, y el mesencéfalo, que es el azul. Bueno, el tronco cerebral, ¿qué hace? Este interconecta nuestro cerebro, cerebelo y médula espinal. Es un conducto muy importante para nosotros. Este conduce informaciones sensitivas y motoras. ¿Cuáles son sus funciones? Bueno, las funciones es recibir información sensorial que procede de nuestra piel, las articulaciones de la cabeza, el cuello y la cara. Controla movimientos de los músculos de la cara y el cuello. Recibe información sensitiva de nuestro oído, nuestra vista, nuestro gusto y nuestro equilibrio, como le dicen algunos, nuestro centro de gravedad. Este transmite información sensorial y motora entre los centros superiores e inferiores de nuestro sistema nervioso a través de sus vías ascendentes y descendentes. El tronco cerebral también participa en el control de nuestros estados de alerta y atención. Esto realiza funciones autónomas y reflejas, algunas de ellas básicas para nuestra supervivencia diaria. Bueno, ahora el cerebelo. Bueno, el cerebelo, que como comúnmente o coloquialmente le dicen, es el árbol de la vida, si no me equivoco. Esta es nuestra mayor estructura anatómica de nuestro sistema nervioso, después del cerebro, claro. Este ocupa un alojamiento propio, o sea, solo se encuentra eso, no hay ninguno más ahí mismo, solo el cerebelo. Denominado tentorium o tienda del cerebelo. Está situado en la parte posterior del encéfalo, como podemos ver en la imagen, está abajito, en la parte de atrásita, y por encima de nuestro tronco cerebral y por debajo de los lóbulos occipitales. A través de los pedúnculos cerebelosos se conecta con nuestro tronco cerebral
y sus principales funciones son que regula nuestro equilibrio y nuestro tono muscular. Esto controla, perdón, y ajusta nuestra actividad motora voluntaria, es decir, los movimientos y las acciones que nosotros controlamos, interviniendo en la planificación, corrección de los movimientos durante su realización. Es decir, que cuando nosotros planeamos movernos, o sea, o planeamos hacer alguna acción, eso se desarrolla dentro del cerebelo, está un paso adelante de nosotros. También ayuda a la regulación de aprendizajes por condicionamiento motor. Bueno, pues a continuación prosigue mi compañero Daniel con la parte del cerebro. Bueno, el cerebro, perdón, el cerebro tiene un peso medio aproximado de 1.300 gramos en el adulto. Es el órgano más importante del sistema nervioso y está formado por dos hemisferios cerebrales alojados en el interior de la caja craneana que se conectan entre sí mediante comisuras interhemisféricas. En superficie externa podemos encontrar los cuerpos de las neuronas los cuerpos de las neuronas que están situados en disposición eh, laminar. Eh, este, Constituyen la corteza cerebral junto a un entramado de neuroglías. El interior del cerebro está formado por una sustancia blanca y gris. Y una sustancia gris. La sustancia blanca tiene un claro predominio en la zona interna de los hemisferios cerebrales, recibiendo esta una forma cubierta de las fibras nerviosas. eh, Recibiendo esta una esta de Ujú. puedo empezar otra vez que me puse muy nervioso, no sé por qué, maestro. No hay problema. Eh, puedes hacerlo, estamos a tiempo. Tú tranquilo, tú puedes. No se escucha, profe. Ah, pero la apagué. Eh, Le digo, ah, sí, sí, por supuesto, estamos a tiempo. Respira, tranquilo, no pasa nada. Empieza de nuevo, respira y comienza de nuevo, no hay problema. Ok, pues el cerebro tiene un peso medio aproximado de 1.300 gramos en el adulto y es el órgano más importante del sistema nervioso. Está formado por dos hemisferios cerebrales alojados en el interior de la caja craneana que se conectan entre sí mediante comisuras interhemisféricas. En su superficie externa se pueden encontrar los cuerpos de las neuronas que constituyen la corteza cerebral junto a un entramado de neuroglías. El interior del cerebro, o sea, subcórtex, este, está formado por sustancia blanca y sustancia gris. La sustancia blanca tiene un claro predominio en la zona de los hemisferios cerebrales, recibiendo esta denominación por el color de la mielina, que forma parte de las cubiertas de las fibras nerviosas. La sustancia gris tiene una gran importancia porque en los núcleos subcorticales desarrollan importantes funciones endocrinas, sensitivas, motoras y cognitivas. Los ventrículos cerebrales ocupan la zona interna de cada hemisferio. Hay dos ventrículos de mayor tamaño, llamados ventrículos laterales, y otros dos de menor tamaño, situados debajo de estos. El interior de los ventrículos está ocupado por el líquido cefalorraquídeo que forma parte, que forma parte de las barreras biológicas del sistema nervioso. Este líquido tiene un doble sistema de circulación interno a través de cuatro ventrículos cerebrales y el externo a través del espacio subcraneano.
no, subra- del espacio subcraneano, eh, en en torno a la médula espinal y el encéfalo. La siguiente, la sustancia blanca subcortical. La mayor parte del contenido interno de los hemisferios cerebrales está formado por sustancia blanca que que se agrupa en forma de haces de nervios con una función conectiva, ya que estas sustancias, que las distintas fibras subcorticales interconectan distintas áreas del cerebro y del sistema entre sí. La sustancia blanca está constituida por comisuras y fascículos y son, son tres, o sea, las comisuras eh, son haces de fibras que se conectan en ambos hemisferios cerebrales entre sí. La comisura más importante en el cuerpo calloso es la mayor estructura anatómica del interior del cerebro. Está formada por 200 millones de fibras nerviosas que permiten sincronizar la información sensorial, motora y cognitiva de los hemisferios cerebrales, favoreciendo los procesos de la alteración. También existen otras comisuras de menor importancia, como la sustancia blanca anterior, la sustancia blanca posterior y el fornix, que conecta eh, bihemisféricamente las estructuras del sistema límbico. Luego están los fascículos, son haces de fibras nerviosas intrahemisféricas que comunican distintas zonas de cada hemisferio entre hemisferios cerebrales entre sí. Algunos fascículos contienen fibras de mayor longitud porque conectan zonas más alejadas del cerebro, como el fascículo occipito frontal superior, el uncus o el cíngulo, mientras que otros comunican áreas más próximas entre sí dentro de un mismo lóbulo, formando circuitos locales. Y luego están los pénculos, Pedúnculos. pedúnculos, perdón, es que no me acuerdo. Pedúnculos cerebrales son haces de fibras nerviosas situadas en el mesencéfalo que conectan el cerebro con el tronco cerebral, transmitiendo informaciones sensorimotoras en sentido ascendente y descendente. Siguiente. Ok. Los núcleos grises subcorticales. En el interior de la sustancia blanca subcortical se encuentran situados varios sistemas de sustancia gris, fundamentalmente las ganglios basales y el disencéfalo y el sistema límbico. Eh, él dice, no, los ganglios basales son haces son agrupaciones bien definidas de sustancia gris situadas en torno a los ventrículos laterales. Están formados por el cuerpo estriado y el antemuro. El disencéfalo, el disencéfalo está formado por cuatro estructuras como el tálamo, hipotálamo, subtálamo y epitálamo. El tálamo es una estación de relevo de toda la información que llega a la corteza cerebral o que procede de esta en dirección exterior al sistema nervioso, ejerciendo
además una función de filtro que regula el nivel de alerta y contiene también estructuras pertenecientes a la formación reticular. El hipotálamo participa en la regulación de las funciones autónomas y neuroendocrinas, siendo el centro del sistema nervioso autónomo. También participa en la actividad emocional y motivacional. El subtálamo es responsable de regular las actividades motoras extrapiramidales en coordinación con los ganglios basales. El epitálamo es la parte más dorsal e interna del lisencéfalo. Está constituido por la avénula y la glándula pineal y es un centro de regulación endocrina que participa en funciones como la pigmentación de la piel, la regulación del comienzo de la pubertad. El sistema límbico se sitúa en la zona más profunda de ambos lóbulos temporales, en torno al cuerpo calloso, y está formado por diversas estructuras como el hipocampo y el núcleo amigdalino. El sistema límbico regula la actividad emocional, participa activamente en los procesos de almacenamiento y archivo de información, y coordina las respuestas autónomas y endocrinas con los estados emocionales. Luego está la corteza cerebral. Eh, la corteza cerebral o córtex cerebral adquiere una excepcional importancia en la neuropsicología, ya que sus áreas asociativas son la base de los procesos cognitivos superiores de la especie humana, siendo, como ya se ha señalado, pues el objeto principal de este estudio de la neuropsicología. Forma la cubierta exterior del cerebro, proporcionándole su característico aspecto gris. Según su procedencia filogenética, se divide en alocórtex e isocórtex. El alocórtex se localiza en la cara interna de los lóbulos temporales y constituye el 10% de la cubierta gris del cerebro. Recibe esta denominación porque tiene un origen filogenético más primitivo y está formado por un conglomerado de 3 capas mal definidas desde el punto de vista histológico. Y el alocórtex se localiza en la cara interna de los lóbulos temporales que constituye el, digo, el alocórtex, digo, no, 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 el isocórtex. Ay, hombre. Y- no, bueno, Vamos, Dani, tú puedes. y bueno, en la corteza cerebral, bueno, forma la cubierta exterior del cerebro, proporcional el característico pues, aspecto gris, como ya habíamos dicho. En la especie humana, su superficie total es aproximadamente de 2.200 centímetros y está al cuadrado, y está formada por una lámina de 3 a 6 mililitros de grosor que contiene los cuerpos de aproximadamente 60.000 millones de neuronas. Según su procedencia filogenética, se dividen pues, en el córtex y el isocórtex. Y pues ya. Ahí. Ok, muy bien. Y Ok, eso es todo de esta parte. bien. Vamos a hacer una pequeña recapitulación. ¿Me pudieran apoyar, muchachos, desde la primera? Y me van apoyando para que yo les para que la vayamos recapitulando. Estuvo muy bien, me gustó, está muy bonito, pero obviamente es bastante información que tenemos que estar trabajando. No sé si me pudieran apoyar con la primera desde... Efectivamente, sí.
Ujú. Eso le voy a decir, maestra. Una cosa más, una disculpa si hay mucha información, pero como usted dice, era No, no, no. bastante información y no nos queríamos saltar nada porque todo era No, importante. no, 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 no. Fue excelente, excelente. Me gustó mucho. No, 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 no. Nada más es una situación. En estas está bien. Muchas gracias, muchachos. Lo hicieron bastante bien, los felicito. En este caso, nada más estamos hablando de las divisiones del sistema nervioso. Ustedes van a encontrar esto de todas formas. Recuerden que todos tienen el libro. Y ustedes pueden ver esta gráfica, este cuadro en su libro, pero hay unas cuestiones básicas que tenemos que estar identificando. Recuerden, estos aspectos que estamos viendo de las divisiones del sistema nervioso son importantes que nosotros las aprendamos a diferenciar y discernir de acuerdo a sus funciones y características. Por ejemplo, muchas veces cuando hemos escuchado la parte del encéfalo, por ejemplo, muchas veces no sabemos diferenciar a qué nos referimos. Cuando decimos que tiene un traumatismo cráneoencefálico, tenemos, por ejemplo, que definir, por ejemplo, como estábamos viendo en los temas anteriores, lo que son las lesiones y los trastornos de la conciencia, si se acuerdan, estuvimos hablando que, por ejemplo, una de las causas, por ejemplo, de la pérdida de conciencia, ya sea por obnubilación, por estupor o alguna especie de estado de coma, lo importante aquí hay que considerar, por ejemplo, el caso de lo que son los trastornos, lo que son los traumatismos. Cuando tenemos un traumatismo craneoencefálico, nos, nosotros que estipular que dependiendo del área en donde nos encontremos, en lo que es el trauma o el golpe, va a definir, por ejemplo, el nivel de inconsciencia que vamos a tener. Por ejemplo, muchas veces, como yo les había estado comentando en las clases anteriores, en un traumatismo, por ejemplo, a nivel de lo que es el nivel del cerebro o a nivel del cerebelo, puede de alguna otra forma, pues, definir un tipo de afectación principal. Normalmente, por ejemplo, si tenemos un golpe contuso, normalmente en el cerebro, normalmente dependiendo del área, por ejemplo, a nivel de la corteza cerebral y dependiendo del área de asociación o el área de sensopercepción, podemos perder, por ejemplo, fallas la interpretación de las señales. Por ejemplo, si yo de alguna otra forma pues, tuviera un golpe o un traumatismo a la altura de lo que es a los lados, por ejemplo, en esta parte que tenemos nosotros, lo que son los lóbulos temporales, podemos nosotros de alguna otra forma tener dificultades para poder percibir e interpretar algunos tipos de sonidos o podemos tener una falla por eso. Eh, También dependiendo de esto, por ejemplo, si nosotros tenemos un golpe a nivel del cerebro o un golpe, puede verse afectado en lo que es el control consciente de ciertos movimientos o alguna confusión al momento de realizarlos. Lo más peligroso que les puedo decir, por ejemplo, normalmente es raro que perdamos la conciencia, por ejemplo, cuando nos golpean en lo que es en la parte de la cabeza o el cerebelo, a no ser que el golpe sea muy fuerte y afecte de forma dramática lo que es las áreas de información y retroalimentación de lo que es nuestro encéfalo. Tiene que ser muy fuerte y tiene que ser una fractura muy fuerte para que en este caso las meninges se rompan y de alguna otra forma lo que vamos a estar identificando como líquido cefalorraquídeo
haya una hemorragia o pérdida de líquido cefalorraquídeo, que es la que está circulando de parte de esa información y nutrientes. Donde tenemos que tener mucho cuidado es en el área de lo que es el famoso tronco cerebral. ¿Por qué? Porque estas áreas, como son el mesencéfalo, la protuberancia y el bulbo raquídeo, llamamos son áreas de conexión e interconexión. ¿Se acuerdan, por ejemplo, que nuestros compañeros estaban hablando del sistema nervioso autónomo? Pues por parte del tronco cerebral, tanto del mesencéfalo, la protuberancia, o también conocido como puente de Barolio, y el bulbo raquídeo, esas áreas son muy delicadas, porque por ahí pasan lo que son las señales de tipo vegetativos, que es en el cual nosotros no controlamos ciertas funciones de nuestro cuerpo de forma autónoma, como de forma consciente, como es el corazón, la respiración, o por ejemplo el funcionamiento estomacal u otras funciones del sistema digestivo. Si de alguna otra forma hubiera un daño o un trauma o una lesión al área del tronco cerebral, estas funciones pueden verse comprometidas y obviamente pues podemos estar en riesgo nuestra salud y obviamente podemos estar en riesgo nuestra vida. Por eso son muy delicadas esas partes, porque estas partes del mesencéfalo, de la protuberancia del bulbo raquídeo, son donde suben y bajan todas estas información que baja del cerebelo y del cerebro, tanto en cuanto a la cuestión de lo que tiene que ver con la psicomotricidad fina y gruesa, como con el control de las otras funciones anatómicas de nuestro cuerpo. Por eso es muy delicado una lesión. Y podemos nosotros, les puedo decir que normalmente si la mayoría de las personas que entran en un coma es cuando se encuentra comprometidas, por ejemplo, la comunicación entre estas áreas. ¿Sí? Normalmente es común que, por ejemplo, los procesos de confusión o estupor o obnubilación podemos encontrarlos entre las áreas tal vez de lo que es la corteza cerebral, en el cerebro, el subcórtex y el cerebro. Puede haber alguno de estos procesos de pérdidas de conciencia. Sin embargo, la mayoría de las veces cuando encontramos una especie de coma, de esta forma relacionándolo con lo que vimos la semana pasada, podemos encontrar que la mayoría de los comas están muy relacionados con afectaciones del funcionamiento o del estado anatómico del mesencéfalo, la protuberancia o puente de Barolio y del bulbo raquídeo. Por eso tenemos que definir, por ejemplo, que ustedes han visto en las películas, que cuando a alguien le dan un golpe en la parte de la cabeza, ¿ok? A ver, no quiero que ustedes me muestren ahorita, pero por ejemplo, inténtense tocar, por ejemplo, y encuentren en la parte de la base de su cabeza, ¿sí? ¿Ya lo están haciendo? ¿Sí? Busquen la parte como que es... como que donde descansa su cráneo, como que sienten una pequeña protuberancia. ¿La sienten? Escriban sí o menciónenme si la están sintiendo. Sí, maestro. Ok, Sí, bueno, perfecto. Pues allí es el área en donde se encuentra su tronco cerebral. Es por eso que si alguien les da un golpe acá fuerte, que en este caso quiebre parte de lo que son las vértebras y uno de los nervios de alguna otra forma se encuentra comprometido y obviamente se encuentra afectado esta parte de nuestro tronco cerebral, es posible que automáticamente podemos nosotros entrar en un coma si es muy fuerte el golpe, sobre todo en esta parte que es muy delicada, porque en esta parte normalmente pues es en donde viajan todos este tipo de informaciones.
Hablamos también nos hablaban nuestros compañeros acerca de las diferentes partes en las que está dividido nuestra médula espinal. Tenemos nosotros que a nivel de médula espinal tenemos nosotros diversos tipos de vértebras, y lo interesante de esta situación de las vértebras es reconocer que en la médula espinal está dividido en lo que es la parte cervical, en las partes cervicales, las dorsales, las lumbares y la coxigia. Ok. En este caso, la médula espinal es una parte muy importante porque viaja alrededor de lo que es entre la base de la cabeza y el final de lo que es la parte del torso de nuestro cuerpo hasta donde comienzan nuestras extremidades, ¿sí? Sabemos que la médula espinal normalmente es definida como una estructura cilíndrica que normalmente eh, tiene una forma más o menos como aplanada, eh, en lo que es en la parte de adelante, lo que anatómicamente se le conocería como anteroposterior, ¿sí? Y normalmente la situación, ¿cómo se los voy a mostrar? Ok, a ver, se los voy a mostrar de esta forma. Imagínense que de alguna otra forma tenemos nuestra columna vertebral, ¿sí? Bueno, por la columna vertebral viaja lo que es y está relacionado a lo que es parte de lo que son la dura madre, la piel madre, la aracnoides y en lo que son formadas las meninges, ¿sí? Si se acuerdan que estuvimos viendo la situación de las meninges, son ese tejido que va a estar recubriendo y protegiendo esta parte de nuestro sistema nervioso central conocido como médula espinal, ¿sí? Sabemos que en la médula espinal nosotros vamos a estar encontrando dos tipos de características, ¿sí? O dos tipos de componentes, que es por ejemplo una la sustancia blanca y otro lo que es la sustancia gris. Normalmente la sustancia blanca se encuentra en la parte externa de la médula espinal, en este caso se encuentra por fuera y normalmente está compuesta por axones, lo que es la sustancia blanca, y la sustancia gris constituye la parte central de la médula espinal y está formada por los somas o cuerpos neuronales. Lo interesante de esto es que cada una de las partes de la médula espinal eh, está dividido en estas cuatro tipos de divisiones y de allí vamos nosotros a estar identificando que dependiendo a la altura de lo que es de la columna vertebral podemos nosotros determinar, por ejemplo,